Bueno, desde ya muchas gracias. Muchas gracias al Colegio de Abogados de Chimborazo, a la Universidad de Chimborazo, al doctor Darío Velástegui, al doctor Juan Montero Chávez, que me han dado la oportunidad de viajar de un país lejano, pero bueno, estoy muy feliz de estar aquí. Y bueno, el doctor José García ha levantado tantas expectativas respecto de mi charla que me siento un poco confundido. Mi punto de vista respecto del constitucionalismo es ligeramente distinto del doctor García, es más bien crítico. Simplemente he anotado una frase antes de dar mi charla. Si realmente los jueces de la Corte Nacional, si los 21 jueces de la Corte Nacional son los mejores juristas del país, como hemos escuchado, y yo no tengo la menor duda de eso, ¿por qué razón entonces han de someterse a un nuevo concurso? A mí me parece una cosa totalmente disparatada esa. Lo hago y lo digo como observador externo, simplemente. Bien. Se adjudica a Pascal una frase que hasta puede tomarse como un sano consejo para el investigador. Montados sobre los hombros de los antiguos, podemos ver más allá. En consecuencia, lo que es el neoconstitucionalismo, su presencia activa en el foro en nuestros días y las consecuencias que acarrea, solo pueden ser comprendidas si apelamos a la historia del papel que han tenido los jueces en Occidente. Hagamos entonces una breve reseña, ya que después de todo, jueces siempre hubo, porque siempre hubo conflictos y por ende siempre se necesitó de alguien que tuviera facultad para resolverlos de acuerdo a normas pautadas con anterioridad, ya sea que éstas fueran morales, jurídicas, consuetudinarias o religiosas. Ese es el primer dato que no podemos eliminar. El juez y el conflicto son como las dos caras de la misma moneda. De allí precisamente surge esa profunda ponderación que ha tenido la función judicial. Si hemos de remontarnos a una visión clásica del problema, no podemos menos que pensar y repensar en Platón y Aristóteles. Ambos nos presentan una visión áulica del juez. El primero de ellos, quien parece recordarle a los encargados de administrar justicia que en la administración del derecho hay ciertas pautas o principios objetivos que jamás pueden ser dejados de lado, tal como aparece claramente en el Eutifrón. Creo, Sócrates, que ninguno de los dioses estará en desacuerdo con otro en que deba ser castigado quien haya matado a alguien injustamente. Es decir que, en clave platónica, el drama judicial es discrepar sobre un acto determinado. Unos dicen que el acto es justo, otros que no lo fue, pero nadie ha de sostener que la injusticia deba quedar impune. Como puede verse, existe aquí una apelación a la objetividad, y eso no es poco. Por su parte, Aristóteles, en su Ética a Nicómaco, pinta con gran respeto la función del juez. Al desarrollar el tópico referido a la justicia correctiva, nos dice, en efecto, que el juez quiere ser como una encarnación de la justicia. El juez restablece la igualdad. Semejantes afirmaciones nos evidencian la ponderación que podía tener un griego medio acerca de la función judicial. Y Aristóteles, por otra parte, con gran realismo, hace estas descripciones elogiosas en medio de uno de los aspectos más tremendos del drama jurídico interpretativo, el tránsito de lo general a lo particular,
de la norma general y abstracta al caso particular y concreto. Ese camino, en clave aristotélica, tan solo puede ser recorrido por el juez a partir de la utilización de una herramienta básica, la equidad, la justicia del caso concreto. El estagirita efectúa tal aportación en otra de sus obras maestras, La Política, en donde señala con gran realismo que lo mismo que en las demás artes, es también imposible en política escribir exactamente todo lo referente a su ordenación, ya que forzosamente las normas escritas serán generales y en la práctica no se dan más que casos singulares. Pasemos por alto muchos siglos de historia. Concentrémonos ahora por un momento en Tomás de Aquino. Este autor repite el elogio de la figura judicial, utilizando términos similares a los empleados por Aristóteles. Aquellos que recurren al juez se consideran como que buscan el medio entre las partes que litigan. Entonces, si recurro al juez de esta manera, veo en su función cierta encarnación de la justicia. Sin embargo, hay en su concepción un pequeño toque de atención, un matiz que ha sido inexplicablemente pasado por alto por sus comentaristas y seguidores más importantes. Tomás advierte que la sentencia judicial puede ser inicua y aún así ser considerada derecho, aunque en un sentido muy analógico e impropio. Desde luego, lo que acabamos de señalar es un simple detalle, pero un detalle importante. El juez, ese crisol de la justicia, ese filtro que hará purificar las pretensiones de las partes sometidas a la situación conflictual y cuya misión es decir lo que le corresponde a cada uno, sentenciar sobre lo suyo de cada cual, puede también ser injusto. Esto no había sido descrito antes con tanto realismo. Y este detalle que acabamos de apuntar permite nuestro ingreso a la modernidad. Una entrada abrupta, sin duda, porque nuestro autor ahora es Hobbes, un pensador que le tenía una gran repugnancia a la jurisprudencia. En efecto, la mentalidad geométrica de Hobbes no podía concebir las diferencias de opinión propias de los juristas respecto del sentido de las normas jurídicas. La ley civil determina lo justo y lo injusto, pero las escuelas, añade, establecen reglas de lo bueno y de lo malo, según su propio agrado y desagrado. Siendo tan grande la diversidad de los gustos, no existe nada, por consiguiente, que esté generalmente admitido, sino que cada uno hace, en cuanto se atreve a ello, lo que parece bueno a sus propios ojos para su versión del Estado. Su lógica, que debería ser el método del razonamiento, no es otra cosa sino la expresión de términos capciosos e invenciones para confundir a quienes discuten con ellos. Y adelantándose a lo que va a ser el positivismo posterior, Hobbes concluye: difícilmente podrá existir cosa tan absurda en materia de filosofía natural como la que ahora se denomina metafísica aristotélica, ni nada tan contrario al gobierno como gran parte de lo que dijo en su política, ni más ignorante que una gran parte de su ética. De suyo, pues, Hobbes le extiende un verdadero certificado de defunción al arte del derecho, a nuestras escuelas de derecho. Y como no hay dos casos exactamente iguales, el pensamiento geométrico o aritmético, tal como anhelaba Hobbes, es absolutamente inadecuado si queremos trasladarlo sin más al arte jurídico. Años después, Locke, en su segundo ensayo sobre el gobierno civil, va a poner nuevamente en su lugar el papel del juez. Si bien consideraba que el legislativo era la autoridad suprema, el paso del estado de naturaleza a la sociedad civil se efectúa principalmente para proteger la propiedad,
para lo cual es necesaria la intervención de jueces, individuos conocidos e imparciales que resuelvan todas las diferencias que puedan existir en la interpretación de la ley establecida a partir del consenso de la mayoría. Pero con Montesquieu comienza a variar el papel que ha de tener la función judicial. En efecto, más allá que pensara sinceramente en que el principio de división de poderes debía ser respetado a rajatabla por aquello de que para que no se pueda abusar del poder es preciso que el poder frene al poder, nuestro autor partía de la base cierta de que no había libertad si el poder judicial no estaba separado del legislativo ni del ejecutivo. Y agregaba proféticamente, si va unido al poder legislativo, el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, pues el juez sería al mismo tiempo legislador. Si va unido al poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor. ¿Y por qué comienza a variar la tarea judicial? Montesquieu agrega, podría ocurrir que la ley, que es ciega y clarividente a la vez, fuera en ciertos casos demasiado rigurosa. Los jueces de la nación no son, como hemos dicho, más que el instrumento que pronuncia las palabras de la ley, seres inanimados que no pueden moderar ni la fuerza ni el rigor de las leyes. El juez, en consecuencia, al quedar reducido a ser simplemente la boca de la ley, se ve reducido a una actividad puramente pasiva, reproduciendo la norma que se limita a aceptar. Esta actitud comienza a preanunciar la escuela de la exégesis, según la cual la actividad del magistrado se ha de reducir a una mera tarea de búsqueda de la norma aplicable al caso. Aquí entonces se pretende sustituir a la norma por el silogismo. Abrevio para respeto del auditorio y entonces ciertamente estamos preparando el terreno para que ingresemos en el campo resbaladizo e inasible de la denominada discrecionalidad judicial, concepto este que ha sido una de las más encantadoras creaciones del positivismo jurídico y que le permitiera explicar a través de Austin y Kelsen la denominada plenitud del ordenamiento jurídico, dogma tan falso como abstruso y con el cual se lograra negar una vez más toda posible injerencia del derecho natural, no solo en el sistema de normas, sino también en el mismo proceso interpretativo. Ello provocó, como sabemos, la reacción de Dworkin. Tenemos que hacer una breve explicación por separado de este planteo. En efecto, una de las principales críticas dworkinianas al positivismo jurídico ha tenido lugar a partir de la noción de la discrecionalidad. Si una norma jurídica no prevé claramente un caso, el juez está autorizado a resolverlo ejerciendo la discreción, ya sea creando una norma nueva a partir de la sentencia judicial o ampliando una ya existente en el sistema jurídico. Todas las principales versiones del positivismo jurídico incluyen alguna variante de esta tesis que, como hemos visto más arriba, pretende salvar la aporía de la plenitud. El razonamiento de Dworkin en este punto no deja de ser atrayente. Nuestro autor advierte que admitir sin más la idea de la discrecionalidad significa permitir que los jueces puedan fundamentar sus sentencias de cualquier manera, algo que no puede estar permitido si queremos tener una visión correcta de lo que es el derecho. Estamos aquí entonces frente a una teoría de la interpretación que ha de tener en cuenta básicamente los casos individuales que deben resolverse. Hay una referencia entonces a la adjudicación. La teoría del derecho es básicamente una teoría de la adjudicación,
que hace que se vincule inevitablemente la teoría con la práctica. Sin embargo, para la resolución de esos casos no bastan simplemente las normas, o mejor aún, las normas son insuficientes. Si queremos resolver el caso adecuadamente, y la ficción del juez Hércules lo logra plenamente, han de observarse la totalidad de los objetivos en los que se basa la sociedad donde se plantea el caso y deducir de estos los principios inmanentes de esa misma comunidad. En consecuencia, el derecho ya está ahí, aunque no de una forma explícita. Donde ninguna ley o decisión previa señala el resultado adecuado existía, sin embargo, antes de que se plantease el caso. Dworkin explica este importante punto de su teoría recurriendo a la analogía con una partida de ajedrez. En una partida entre el maestro ruso Tal y el americano Fischer, Dworkin dice: Tal mira todo el rato fijamente a Fischer, a los ojos, y le sonríe para molestarle y desconcentrarle. Supongamos que las reglas del campeonato, a pesar de abarcar un amplio abanico de eventualidades, si los jugadores pueden levantarse de la mesa, el máximo del tiempo permitido para que cada uno mueva, etc., no dice nada sobre la sonrisa. Fischer se queja al árbitro y sugiere que Tal debería perder la partida. Un positivista que acepta el concepto de derecho de Hart diría que, puesto que no existía ninguna norma que hiciese referencia a este caso, el árbitro tiene la discreción para decidir el resultado y que su decisión supondría la creación de una nueva norma. Pero de acuerdo con Dworkin, la decisión correcta ya existía. Para decidir si Tal tenía derecho a sonreír a Fischer, el árbitro no tenía más que examinar la historia, la naturaleza, los objetivos y las normas del ajedrez que antes existían. Debería haber llegado a la conclusión de que se trata de un juego intelectual que requiere concentración, cuyo objetivo es averiguar qué jugador tiene más capacidad de evaluar las posibles consecuencias de cada jugada, que el ejercicio de las actividades intelectuales requiere concentración y que el comportamiento que hizo perder la concentración del jugador era algo que entorpece la valoración de las verdaderas habilidades en el juego y que a partir de todos esos factores podría haber deducido que el principio por el cual un jugador tiene derecho a no ser distraído por la conducta deliberada del otro es inherente a la naturaleza del ajedrez. En la sociedad sucede lo mismo que en el juego. El juez, cuando quiere dictar una sentencia en un caso difícil, debe contemplar la totalidad de las leyes, de las instituciones, de los estándares morales y de los objetivos de la sociedad. En consecuencia, los jueces no dictan leyes, sino que las encuentran. El principio por el que un jugador de ajedrez tiene el derecho a que no le sonrían, una vez anunciado este principio, puede considerarse que siempre había estado implícito en el juego del ajedrez. Pero además, en este esquema en el que confluyen normas, principios y valores, Dworkin ha sostenido reiteradamente que hay un modo autónomo de toma de decisiones judiciales que es compatible con el rango no electivo de la judicatura. Esta tesis descansa sobre el presupuesto de que los jueces están obligados y son capaces de seguirlo antes que de crearlo en cada uno de los casos que llegan a sus manos. Hay entonces aquí una distinción permanente entre el hecho de dictar leyes y aplicarlas. Yo como juez, por ende, puedo tomar una decisión basada en normas y principios, pero sería inconveniente que lo hiciera fundando la resolución en objetivos o fines, en policies, en políticas. Nos estamos acercando a las orillas del neoconstitucionalismo. ¿Se entiende? Los parlamentos,
Bien pueden hacer leyes con el propósito de alcanzar ciertos fines colectivos, tales como la prosperidad económica, así como dar forma a derechos y deberes antecedentes, siempre que en la consecución de tales fines no infrinjan derechos. Los jueces, sin embargo, podrían decidir los casos por referencia solo a reglas y principios, como ya hemos visto. Dworkin advierte expresamente: la conocida actitud de que la adjudicación de competencia debe estar subordinada a la legislación encuentra apoyo en dos objeciones al poder creador del derecho del juez. La primera sostiene que una comunidad debe ser gobernada por hombres y mujeres elegidos por la mayoría y responsables ante ella. Como los jueces, en su mayoría, no son electos y como en la práctica no son responsables ante el electorado de la manera que lo son los legisladores, el que los jueces legislen parece comprometer esa proposición. La segunda objeción expresa que si un juez legisla y aplica retroactivamente la ley al caso que tiene entre manos, entonces la parte perdedora será castigado no por haber infringido algún deber que tenía, sino un deber nuevo creado después del hecho. En otra obra afirma contundentemente: ¿por qué está mal que los jueces tomen decisiones políticas como las que afirmo que la concepción centrada en los derechos los obliga a tomar? Para muchos de ustedes hay un argumento contra las políticas judiciales que les parecerá decisivo. Las decisiones políticas, según ese argumento, deben ser tomadas por funcionarios elegidos por la comunidad en su conjunto, a quienes, pasado cierto periodo, se puede reemplazar de la misma manera. Los jueces no son elegidos o reelegidos en sus cargos, y es conveniente que así sea, porque las decisiones que toman, aplicando las normas vigentes a casos particulares, deben permanecer al margen del control popular. Pero de esto se sigue que no deben adoptar decisiones independientes para modificar o ampliar las normas, porque éstas únicamente deben tomarse bajo el control popular. Un punto de vista que no tienen en cuenta, ciertamente, los jueces neoconstitucionalistas, con el constante protagonismo político que se pone de relieve en sus sentencias, lo que hace que éstas se transformen en pequeños manuales de la arbitrariedad, según la conocida y lúcida taxonomía propuesta por Carrió en uno de los más importantes manuales que se han escrito sobre el tópico: arrogarse, al fallar, el papel del legislador. Y esto plantea, obviamente, problemas concretos, algunos de los cuales vamos a señalar seguidamente. No es que los jueces no deben tomar protagonismo en su lucha por el respeto a la primacía de la Constitución, que debe ser la piedra angular de todo sistema jurídico bien ordenado que se precie de tal. Juan Bautista Alberdi, un gran jurista argentino, decía que la Constitución es la carta de navegación de un país. Pero esta es una idea acotada que debe restringirse a la aplicación de la Constitución, traducida en el principio de legalidad, cuya expresión correcta sería que los mandatos y las órdenes no son el producto de la voluntad arbitraria, sino de la normatividad previamente fundada. En consecuencia, la supremacía de la ley se opone a la influencia del poder arbitrario o de la discrecionalidad, pero ciertamente, en términos reales, la supremacía de la ley es equivalente a la de la supremacía de la Constitución escrita, y su corolario es el contralor de la constitucionalidad por la judicatura. Ello se apoyó en la doctrina de Madison y Jay en el Federalista, en donde se afirmaba que no es admisible suponer que la Constitución haya podido tener la intención de facultar
a los representantes del pueblo para sustituir su voluntad a la de sus electores, lo que terminó de consolidarse en Marbury con Madison, en la cual quedó consagrada definitivamente esa misma noción de suprematía y la de constitución rígida. Sin embargo, aun cuando los jueces controlaran la constitucionalidad de las leyes, lo hacían teniendo en cuenta ciertos parámetros que se podían considerar elásticos, como por ejemplo el de la razonabilidad, concepto que si no es correctamente entendido, puede llevarnos a un grado de subjetividad peligroso. El que la ley es constitucional en tanto sea razonable, en realidad refiere al concepto de racionalidad y al de justicia, tal como lo apunta con acierto Linares, con cita de Carl Schmitt. La vinculación del legislador a la ley es posible, sin embargo, solo en tanto que la ley es una norma con ciertas propiedades, rectitud, razonabilidad, justicia. Pero esta característica de la ley del Estado de Derecho proviene de la filosofía griega y pasó a Occidente a través de la escolástica, como hemos visto. La ley no es voluntad de uno o muchos hombres, sino una cosa general racional, no voluntas, sino ratio. En realidad la ley debe ser la expresión de la mayor racionalidad posible. La ley ha de ser la máxima racionalidad en el Estado de Derecho. Pero hubo circunstancias históricas, sociológicas, culturales y políticas que hicieron variar el eje de la participación de los jueces en el escenario judicial. La primera de ellas es la superación de la escuela de la exégesis. Diría que aquí estamos frente a una superación por hartazgo. Las leyes, al contrario de lo que suponían los juristas que redactaron el Código Napoleón, no cubren todos los casos que se presentan en la realidad. Y a veces ni siquiera los prevén o no se encuentran redactadas con claridad. Hay aquí, en consecuencia, como no podía ser de otra manera, un redescubrimiento de la equidad, pero el único que puede ser equitativo es el juez. Por ende, el juez se transformó en el principal protagonista del drama judicial. Ese fue el primer salto al vacío, puesto que quizás debamos hablar de las partes envueltas en la situación conflictiva como los primeros y grandes protagonistas de nuestro drama. En segundo lugar, nos encontramos frente a un mundo líquido, utilizo aquí la expresión de Bauman, en donde no hay nada estable, un mundo y una sociedad en permanente cambio. ¿Quién puede dudar, por ejemplo, en la evolución que ha tenido el concepto tradicional de familia? ¿Quién acaso puede poner en tela de juicio el cambio que ha tenido el sentido tradicional del concepto de contrato y la idea del pacta sunt servanda, frente a las nociones de abuso de derecho, lesión enorme, teoría de la imprevisión, que parecen poner en crisis aquellos rígidos conceptos e ideas? Nuestro juez continúa tomando protagonismo. Segundo salto al vacío. Hemos dotado al juez de enormes poderes. El control constitucional de la legalidad y la importancia asignada a los tribunales constitucionales plantea un nuevo panorama que, al decir de Peces Barba, ha minado la racionalidad de la ley, ha disminuido su legitimidad y ha colocado a los jueces, al menos a los que resuelven sobre la validez de las leyes, por encima de ellas en la jerarquía normativa. Este tercer salto al vacío ya hace que la caída sea irremediable. Los jueces no tuvieron la culpa, así como Frankenstein no tiene la culpa de haber sido creado por un demente. El problema radica aquí en que los políticos han creado leyes que son cada vez más irracionales, olvidando el cartabón de racionalidad y justicia al que aludiéramos anteriormente. Por último, la adhesión de nuestros países a tratados internacionales
sobre derechos humanos, la jurisdicción universal en casos de genocidio y delitos contra la humanidad, han incrementado aún más, tal como lo advierte Peces Barba, el poder de los jueces. Y a ello debemos agregar el control de la virtud de los políticos en ámbitos de la llamada corrupción, lo que ha proporcionado a los jueces no solo poder, sino una popularidad equiparable a la de los artistas y a la de los deportistas de élite. Entonces, ya en este punto tocamos fondo. Del juez como encarnación de la justicia, pasamos al juez, al concepto del juez, como un samurái del derecho, tratando de hacer justicia a toda costa, como el conde de Montecristo cuando irrumpió en París, o como Robin Hood, pero sin pobres. Modernos Robin Hoods que deben hacer justicia conforme a sus criterios. Y de paso, hacer política. ¿Cómo hacemos para frenar al monstruo que hemos creado? La situación planteada por el neoconstitucionalismo es verdaderamente dramática. Se ha dado lugar a una especie de corporativismo judicial totalmente autorreferente, que con su actividad se arroga en los hechos el papel del legislador. Pero no solo eso, se arroga el papel del constituyente, pone y saca principios de la Constitución, crea valores, en fin. Como bien lo ha señalado Barzotto, justificar los derechos por su inclusión en la Constitución lleva a una especie de positivismo moral que termina dando al Poder Judicial la facultad de decir qué es lo bueno y lo malo, sin ningún tipo de apoyo objetivo. Esto se manifiesta como una supuesta victoria del positivismo jurídico frente a lo que se considera como una destructiva influencia del justnaturalismo clásico. Sin duda que el neoconstitucionalismo supone una nueva y sutil forma de positivismo jurídico. Zagrebelsky, por ejemplo, ha llegado a decir que los principios contenidos en la Constitución representan el mayor rasgo de orgullo del derecho positivo, por cuanto constituyen el intento de positivar lo que durante siglos se había considerado prerrogativa del derecho natural, a saber, la determinación de la justicia y de los derechos humanos. Ahora, la misma Constitución posee una especie de función de justicia que consiste en la fijación de los contenidos de moralidad del derecho. Los contenidos de moralidad se fijan ahora por el hombre, el legislador o juez, reemplazando de tal modo lo que se entendía que era algo anterior al derecho positivo, que formaba parte de un derecho ideal y previo que se venía llamando derecho natural. Estamos ahora todos contentos y felices. Comenzó la fiesta. No más arbitrariedad del derecho natural. El punto de partida de la función de la justicia está en una norma del derecho positivo superior, la Constitución. Con los griegos, queridos amigos, el oráculo era la ley. Ahora nos encontramos con jueces que dictan sentencias oraculares, que hacen política y que pretenden impartir justicia, como San Luis, debajo de la Haya. Este trabajo comenzó como un relato histórico, pero los pueblos jóvenes, como las mujeres honestas, no tienen historia. A la justicia la hemos sometido, torturado, violado. ¿Qué jueces queremos? Mi pretensión es modesta. Yo deseo a un juez justo. Así como sería necesario que el abogado ejerciera de juez 2 meses al año y que el juez hiciera de abogado un par de meses también cada año, puesto que así aprenderían a comprender y a compadecerse y se estimarían más mutuamente. Evoco ahora a ese gran jurista que fue Piero Calamandrei. Decía premonitoriamente Calamandrei: el juez
es el derecho hecho hombre. Solo de este hombre puedo esperar en la vida práctica la tutela que en abstracto me promete la ley. Solo si este hombre sabe pronunciar a mi favor la palabra de la justicia, podré comprender que el derecho no es una sombra vana. Por eso se sitúa en la iustitia, no simplemente en el ius, el verdadero fundamento de los reinos. Porque si el juez no está despierto, la voz del derecho queda desvaída y lejana, como las inaccesibles voces de los sueños. Muchas gracias.